Listo, ahora sí damos inicio a la clase correspondiente al día de hoy. Vamos a ver la función, los complementos de la función sí. Recordemos que en la clase anterior llevamos la función específica, la función sí. El día de hoy vamos a ver sus dos complementos que podemos utilizar conjuntamente con esta función sí, la función y la función o. Recuerden que estas funciones lo vamos a utilizar como complementos de la función sí. Vamos a ver un breve ejemplo de cómo es que vamos a utilizar esas funciones. Nos dice la función sí, esto es la función normal que llevamos la clase anterior, eh, permite realizar una comparación lógica entre un valor y el resultado que espera probando una condición y devolviendo un resultado, ¿no? Si dicha condición es verdadera o falsa. Tenemos, por decir lo que hicimos, ¿no? Recuerden que hicimos la pregunta, la prueba lógica, el valor sí verdadero y el valor sí falso. Aquí está, ¿ve? Si algo es verdadero, entonces nosotros le decíamos, le ordenábamos a Excel hacer algo. De lo contrario, hacer algo diferente. Aquí está. Pero ¿qué sucede si necesitamos probar varias condiciones? Donde supongamos todas las condiciones tienen que ser verdaderas o falsas, como por ejemplo, vamos a ver cómo funciona la función i, ¿ya? La función i. Como les había mencionado, la función i trabaja conjuntamente con la función sí. Por ejemplo, si necesitamos comprar un libro, tengo que generarme esta prueba lógica. Si tengo dinero, ahí está la primera condición. Si tengo dinero y, y tengo 50 soles. Miren, si se pueden percatar, tengo dos pruebas lógicas. Esto yo no podía insertar solamente utilizando la fórmula sí o la función sí. No podía utilizar dos pruebas lógicas. ¿Por qué? Porque la función sí solo me permite ingresar una. Pero si yo ingreso la función y, ahí sí puedo ingresar dos pruebas lógicas. ¿Ve? Si tengo dinero, es la primera prueba lógica, y tengo 50 soles. O sea, se tienen que cumplir las dos pruebas lógicas para que sea verdadero. Y aquí en la parte verdadera, ahí escribo lo que yo quiero que Excel me haga cuando se cumplan las dos pruebas lógicas. Me va a salir lo que yo quiero que cuando se cumpla me va a salir verdadero cuando específicamente tienen que cumplirse las dos pruebas lógicas. Miren, solo si se cumplen las dos condiciones será verdadero. ¿Qué pasa si María solamente tiene dinero, pero no tiene 50 soles, solamente tiene 20 soles? Entonces no se está cumpliendo una de las condiciones o una de las pruebas lógicas. ¿Qué sucedería? Entonces, si no se cumple uno de ellos, sería falso. Exacto. De igual manera aquí ve, si necesito enseñar la función sí, hay dos condiciones o dos pruebas lógicas. Si prestan atención, es la primera condición. Y participan, miren, hay dos condiciones o dos pruebas lógicas. Si prestan atención y participan, entonces solamente si se cumplen esos dos, o mejor dicho, si ustedes hacen esas dos cosas, esas dos condiciones, cumplen con esas dos condiciones, será verdadero y van a aprender. Este texto que dice van a aprender, no aprenderán eso, yo mismo lo digito, ¿no? Porque yo quiero que presten atención y participen, entonces es propio mío.
Y aquí nos dice, ve, solo si se cumplen las dos condiciones será verdadero. Y si no se cumple uno de ellos, será falso. También se pueden insertar, varias pruebas lógicas, no solo dos. Miren, aquí cuántas pruebas lógicas hay. 1, 2, 3, 4. Incluso pueden insertar 10, 20 pruebas lógicas. Por ejemplo, aquí ve, se puede insertar más de dos condiciones, más de dos pruebas lógicas. Nuevamente, con el mismo ejemplo, necesito enseñarle la función si. 1. Si prestan atención y participan y exponen y hacen su tarea, mira, se tiene que cumplir las 4 condiciones para que sea verdadero, o sea, para que aprenda. Pero ¿qué pasa si una de estas no se cumple? Por decir, María puede prestar atención, cierra la puerta. María puede prestar atención, pero no puede participar, puede exponer y hacer su tarea, pero no participa. Entonces, cuando no se cumpla solamente una condición o una prueba lógica, vendría a ser automáticamente falso. Nos dice será falso cuando no se cumpla una de las condiciones. Bueno, eso es al respecto de la función y. Ahora vamos a ver la función o. O solamente queremos cuando una condición debe ser verdadero o falso. Aquí tenemos, a diferencia de la I, la O. Con los mismos ejemplos, ¿ya? Los mismos ejemplos de arriba. Si necesito comprar un libro, miren, tengo dos condiciones, al igual que el de arriba. Si tengo dinero, o, ahora es o, ya no es y. Si tengo dinero o tengo 50 soles, basta que se cumpla uno de ellos para que sea verdadero. No específicamente como en el caso del y, se tenían que cumplir, ¿no? En el caso de la función o, cualquiera de ellos tiene que cumplirse para que sea verdadero. Continuamos. Aquí ve, nuevamente con el mismo ejemplo. Necesito enseñarles la función si. Si prestan atención o participan, va a ser verdadero. Si ustedes prestan atención y no participan, va a ser verdadero. Si no prestan atención y participan, también será verdadero. Basta que se cumpla una condición para que sea verdadero. Eso es en el caso de O. También se puede insertar más de dos condiciones o pruebas lógicas. Nuevamente con el mismo ejemplo, necesito enseñarles la función si. Miren cuántas condiciones, 4. Si prestan atención o participan o exponen o hacen su tarea, será verdadero. Quizá ustedes no prestan atención, no participan, no exponen, pero sí hacen su tarea. Entonces, basta que se cumpla uno para que sea verdadero. ¿Ya? Entonces, eso es la diferencia. Con la función y, mire, escuchen la diferencia general. Con la función y, se tienen que cumplir todas las condiciones para que sea verdadero. Y con la función o, solamente se tiene que cumplir una de las condiciones para que sea verdadero. Listo. Ahora sí nos vamos en la parte práctica. A ver, un momento. Listo. Entonces, bueno, eso ya es concerniente a la función sí. Vamos a generar, para entrar a la función y, vamos a generar, a ver, el último ejemplo, ¿ya? El último ejemplo de la función sí. Por ejemplo, aquí. Esto ya lo hemos llevado, hemos visto, por ejemplo, ya aquí. En el aviso vamos a trabajar la última vez la función sí. En el aviso me tiene que salir, por decir aquí me dice frutería El Paraíso.
¿Cuánta fruta hay? Por decir, tenemos fresas, mandarinas, naranjas, manzanas, peras y plátanos. Solamente tengo 8 fresas, 8 cajas de fresas, 277 cajas de mandarinas, etcétera, etcétera. Entonces me dice aquí en aviso, cuando, cuando tengo una cantidad mínima de fruta, me tiene que avisar para comprar, ¿no? Que botar como mensaje reponer inventario. Y cuando tengo más de 50, normal, me tiene que salir, me está pidiendo inventario disponible. Entonces, ¿qué pasa si aquí hay 8? Me tiene que salir este mensaje. Reponer inventario. ¿Cuál es el saldo mínimo de frutas que tiene que haber? Tiene que haber 50 frutas. Entonces, si hay menos de 50, en este caso hay 8, me tiene que salir reponer inventario. Y si hay más de 50, me tiene que salir inventario disponible. Listo, esto es el último ejemplo que vamos a hacer. Sencillo, ¿ve? Me tiene que salir reponer inventario cuando hay menos de 50 y me tiene que salir inventario disponible cuando hay más de 50. Entonces empiezo a hacer la fórmula. Igual, a ver un momento, alguien está lavando sus platitos. Ya, listo. Entonces escribo. Igual, si, abro paréntesis, si la celda de 4 es mayor a 50, si la celda de 4 es mayor o igual, también le puedo poner, ¿no? Mayor o igual a 50. Si es mayor o igual a 50, entonces escríbeme inventario disponible. Obviamente que si hay más de 50, me tiene que escribir inventario disponible. Esto es en el ejemplo que les daba. Recuerden que cuando se cumple la condición, me votaba verdadero, ¿cierto? Eso es. O sea, cuando se cumple esta condición, el sí verdadero vendría a ser inventario disponible. ¿Por qué sirve verdadero? ¿Por qué? Porque ese texto se va a generar cuando se cumpla la condición. Por eso se llama, este parámetro se llama sí verdadero. Cuando se cumpla esta condición, se va a generar este texto que dice inventario disponible. Y cuando no se cumpla el valor sí falso, ¿qué vendría a ser? El texto que se va a generar cuando no se cumpla la condición. Entonces, cuando no se cumple esa condición, que es lo que yo quiero que se genere, que me genere la palabra reponer inventario. Listo. Y cierro paréntesis y absolutamente ya está. Mire, me sale reponer inventario. ¿Por qué? Porque está la palabra, perdón, el número 8. Vamos a generar automáticamente a todos. Ve, mayores a 50 me sale inventario disponible, inventario disponible, inventario disponible, y menores a 50 me sale reponer inventario, reponer inventario. Entonces, la sintaxis, ¿cuál vendría a ser? 3, ¿no? El primer parámetro, que es la prueba lógica o condición. El segundo parámetro, que es el valor sí verdadero, o el texto que queremos que se genere cuando se cumpla la condición. Y tenemos el valor sí falso, o el texto que queremos que nos genere cuando no se cumpla la condición. Listo. Ya entonces hemos visto un repaso de la función sí. Ahora entramos a la función sí y. Sí y la función luego sí o. Aquí está el ejemplo. Cuando en la función les había mencionado, con la función y se tiene que cumplir con todas las condiciones. ¿Recuerdan? Con la función y se tiene que cumplir todas las funciones para que sea verdadero. Y con la función o solamente se tiene que
cumplir una de las condiciones para que sea falso. Por ejemplo, miren, a ver, vamos a hacer aquí un ejemplo. Vamos a poner, para que entiendan, ¿ya? A ver, buscar, ya. Ustedes quieren buscar enamorado. Ese enamorado tiene que cumplir dos condiciones, ¿ya? Es guapo y tiene plata. Ya miren, para que entiendan. Entonces, miren, yo sé que ahí sí van a entender. Vamos a suponer que están en el libro de Excel y están buscando un enamorado y para que encuentren el enamorado tiene que cumplir con dos condiciones. Vamos a utilizar la función y, primero aquí, ¿ya? Entonces, si no cumple una de las condiciones, por decir, tiene que ser guapo y tiene que tener dinero, ¿cierto? Entonces, específicamente se tiene que cumplir, ustedes son muy exigentes, entonces tiene que cumplirse esas dos condiciones. En caso contrario de que no se cumpla una de las condiciones, no va a ser verdadero. ¿Me entienden? Entonces, miren, buscar enamorado. ¿Es guapo? Sí, es guapo. Miren, sí es guapo. Ya. ¿Tiene dinero? También tiene dinero. Entonces, ¿qué cosa? Vendría a ser verdadero. O sea, verdadero no específicamente. Verdadero lo decimos ¿por qué? ¿Por qué decimos verdadero? Porque en la función sí, generamos, a ver, voy a hacer un acercamiento. Un momento. Listo, ya está cargando. Listo, ya está cargando. ¿Por qué hablamos de verdadero o falso? No les quiero confundir. Hablamos de verdadero simplemente porque aquí me dice, ¿qué dice? Valor sí, verdadero. Y valor sí, falso. O sea, en otras palabras, ¿qué les había mencionado? El valor sí verdadero es cuando se cumple y el valor sí falso es cuando no se cumple, ¿ya? El valor sí verdadero es cuando se cumple y el valor sí falso es cuando no se cumple. Es por eso que pongo aquí verdadero. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo las dos condiciones. En realidad, aquí nosotros podríamos poner el texto que a nosotros nos convenga. Por ejemplo, ya, yo quiero aquí, ya, listo. Ahora sí me entiendo, ¿ya? Ahora sí creo que me entiendo. Miren, ya, buscar enamorado. ¿Es guapo? Sí. ¿Tiene dinero? Sí. Entonces, me caso. Listo. Acá otra condición. ¿Es guapo? Sí. ¿Tiene dinero? No, no tiene dinero. Entonces, no me caso. Continuamos en la tercera fila. Buscar enamorado. ¿Es guapo? No es guapo. ¿Tiene dinero? Sí. Lamentablemente no cumple las dos condiciones y no me caso. La última. ¿Es guapo? No es guapo. Tampoco tiene dinero. Tampoco no se cumple. Ahora sí creo que me entiende. ¿Ve? O sea, para utilizar la función y se tiene que cumplir específicamente las dos condiciones. Miren, listo. Ahora lo vamos a volver en fórmula, ¿ya? No se preocupen. Solamente eso les estoy explicando para que entiendan. Cuando se trabaja la función y se tienen que cumplir las dos condiciones para que me genere verdadero. O sea, en este caso, el texto me caso vendría a ser el valor sí verdadero. Ahora vamos a hacer el ejemplo con la función o. Con la función o. ¿Cuál es la diferencia? Lo que habíamos visto en la parte teórica, ahora lo estamos haciendo en la parte práctica. Con la función o les mencionaba que solamente se tiene que cumplir una de las pruebas lógicas o una de las condiciones, ¿no? Siendo más claros, para que, vamos a poner aquí,
una tal María. Ya vamos a inventar un nombre, María. María está en busca de enamorado y tiene dos condiciones, ¿no? Cuando ella utiliza la fórmula y, necesariamente, para que se case, se tiene que cumplir las dos condiciones. Pero, vamos a buscar a Margot. Margot, no sé quién se llama Margot, ya se me viene. Vamos a hacer un ejemplo con Margot. Margot es diferente a María. Margot dice, para yo casarme solamente tiene que ser guapo o tiene que tener dinero. Cualquiera de los dos si yo me caso. Miren, entonces con María es diferente y con Margot es diferente. Entonces vamos a hacer la prueba con Margot, ¿ya? Entonces, ¿es guapo? Sí. ¿Tiene dinero? Tiene doble razón. Margot tiene doble razón para casarse, si se casa. A ver, aquí, ¿es guapo? Sí. ¿Tiene dinero? No. Entonces, solamente a ella le basta que se cumpla una de las funciones, ¿no? Una de los criterios, nada más. Entonces, sí se casa, ¿no? Porque es guapo. Listo. Aquí en la tercera fila. ¿Es guapo? No es guapo. ¿Tiene dinero? Sí. Entonces, ella se casa, ¿no? Ella solamente le importa cualquiera de los dos. Listo. Aquí, al último. ¿Es guapo? No. ¿Tiene dinero? Tampoco. Solamente cuando no se cumplan las dos condiciones, ella no se casa. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces aquí está la diferencia, claro. De cuando se cumplen las dos condiciones, en el caso de y, en el caso de la función y, se tiene que cumplir específicamente las dos condiciones. Miren, en caso de que solamente se cumpla uno o no se cumpla nada, no se casa. En el caso de la función o, solamente basta que se cumpla una de las condiciones, ¿ve? Se casa, se casa, se casa y no se casa, obviamente, cuando no hay nada. Listo, ahora lo vamos a convertir en fórmula, ¿ya? Vamos a convertir en fórmulas. Profesor, ¿qué significa eso de me caso, no me caso? Vamos a ver. Ahora sí, vamos por el ejemplo. Listo. Presten atención, ya estamos trabajando la parte práctica. Sí, igual sí. Sí, le digo. Sí, miren, ¿ah? Sí, la celda. Sí, la celda C10. Aquí lo puedo cambiar, pero como está la X, normal. O sea, yo tengo que tomar en cuenta la letra que está en la celda, ¿no? En esa celda puede estar la letra X, puede estar la palabra sí, no sé. O sea, algo que identifique que se está cumpliendo esa condición. En este caso, esa identificación está marcada por una X. Entonces le digo, si la celda 10 es igual a X, o sea, si está marcada con el texto X, ¿no? Si está marcado, si la celda 10 está marcado con la letra X, entonces, pero eso, entonces pongo, miren, si pueden observar, vamos a acercar, miren, ¿qué pasa? Solamente, miren, ya la prueba lógica yo inserté. Ahora me pide el valor sí verdadero. O sea, puedo insertar solamente con la función sí una prueba lógica. Profesor, pero si en un momento, ahora, si yo intento insertar, miren, si yo intento insertar otra prueba lógica, por decir, ya inserté la primera prueba lógica, le dije, ¿no? Si en la celda C10 está marcada con X y la celda D10 está marcada con X también, ¿ve? No me permite insertar dos pruebas lógicas. ¿Por qué? Porque los parámetros de la fórmula sí automáticamente ya me están pidiendo el valor sí verdadero. Entonces, no me va a salir, no me va a salir. Para insertar dos pruebas lógicas a más, tengo que insertar al momento de hacer la fórmula sí, agregar la función y ahí. Ya no se olviden. La función sí y correspondientemente la función y, abro paréntesis. Y si pueden observar, miren qué me dice aquí.
valor lógico 1, valor lógico 2, valor lógico 3, 4, 5. Ahora sí puedo insertar varios pruebas lógicas o valores lógicas o simplemente varias condiciones. Listo, ahora sí trabajo las dos condiciones, le digo. Sí, recuerden que i solamente es un complemento de la función sí, les había mencionado, ¿cierto? Entonces pongo y ahí cuando ya ingrese la palabra i, voy a trabajar dos a más condiciones. Entonces pongo sí, la celda C10 es igual a la letra X, punto y coma, y la celda D10 es igual también a la letra X, o sea, está marcada con la letra X. Listo, miren, si pueden observar, ya me permite insertar dos pruebas lógicas, ¿ve? Valor lógico 1, valor lógico 2. Ahora, si yo quiero insertar otro valor lógico 3 o otra prueba lógica 3 o otra condición, ¿ve? Podría insertarlo sin problemas. Pero como en el ejemplo solamente me pide 2. Entonces ya terminé de insertar mi prueba lógica. Ahora cierro paréntesis para cerrar la función y. Miren qué sucede cuando cierro paréntesis. Ya se me desactiva la función y se me activa la función sí. ¿Ve? Ahora miren, me está pasando a pedir el valor sí verdadero. El valor sí verdadero. Listo. Entonces aquí es donde yo inserto. ¿Qué es lo que quiero que me haga Excel cuando se cumplan estas dos condiciones? Cuando se cumplen esas dos condiciones, yo quiero ¿qué cosa? ¿Qué texto habíamos trabajado? Cuando se cumple, se va a casar. Un punto y coma. Y cuando no se cumple, ¿qué texto? No me caso. Es sencillo. O sea, ¿qué cosa es lo que hemos aumentado con la función i? Solamente hemos trabajado o hemos aumentado otra prueba lógica más. Y si así sucesivamente quisiéramos insertar más condiciones, por decir, si Margot quisiera tener 4 condiciones, 4 requisitos para que se case, por decir, tiene que ser guapo, tiene que tener dinero, tiene que medir más de 1,80 m y tiene que tener casa en otro país, supongamos, ¿no? Va a necesitar 4 condiciones para que se case. Entonces, esos son las pruebas lógicas. Las pruebas lógicas que se tienen que cumplir para que sea verdadero. Solamente cuando se cumplan las condiciones, todas las condiciones, se va a generar esta palabra, el valor sí verdadero, o sea, me caso. Y cuando no se cumpla una de las condiciones, va a generar el valor sí falso, que en este caso es la palabra no me caso. Y listo, cierro paréntesis y ahora está, miren, genero automáticamente. ¿Ven? Lo mismo que hicimos, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Con la fórmula I se tiene que cumplir específicamente las dos condiciones. Si se cumple una de ellas o no se cumple ninguna, no nos va a votar el valor sí falso. ¿Por qué nos vota el sí falso? Porque en el sí falso pusimos no me caso, ¿cierto? Y en el sí verdadero, ¿qué escribimos? Me caso. Ahora vamos a probar con la función O. Igual, sí, de igual manera, pero a diferencia de la función y, ahora escribimos la palabra o. La palabra o como complemento de la función sí. De igual manera, la función o también me pide igualito. Me pide valor lógico 1, valor lógico 2, valor lógico 3, 4, 5, cuántos valores lógicos yo desee ingresar. Le digo lo mismo, ¿no? El valor, si la celda C10 es igual a X, ¿por qué le pongo X? Porque con X estoy identificando si es guapo o no, ¿cierto? Entonces le pongo X. Si la celda C10 está escrita la palabra X y o, ahora en este caso o no es y, o la celda D10 también es igual
a la letra X, listo, ya terminé mis dos pruebas lógicas. Cierro, pongo 2 puntos y automáticamente se me activa el valor sí verdadero. ¿Qué es lo que quiero cuando se cumpla cualquiera de las dos condiciones? O se cumple esto o se cumpla esto. Entonces, nos va a generar esta palabra cuando se cumpla una de las dos condiciones. O sea, nos va a generar la palabra me caso, nos va a generar la palabra me caso cuando se cumpla cualquiera de estas condiciones. Cuando esté marcado esta celda o cuando esté marcado esta celda. O mejor dicho, cuando es guapo o cuando tiene dinero. Basta que se cumpla una de las condiciones, nos va a botar el valor sí verdadero, que en este caso le estamos asignando la palabra me caso. Y cuando no se cumpla, o sea, para que me salga el valor sí falso, esto, para que me salga el valor sí falso, no se tiene que cumplir ninguno de los dos y solamente en ese caso me saldrá el valor sí falso. O sea, cuando no se cumple ninguno de los dos, le digo, escríbeme, no me caso. Y listo, cierro paréntesis, se casa. Se casa solamente cuando se cumpla una de las condiciones. ¿Ve? Basta que se cumpla, se casa, se casa. Solamente en el caso de que no se cumplan ningunos, ahí sí, recién no se casa. ¿Ve? Al revés. Aquí se cumple cuando sale el valor sí verdadero cuando se cumplen las dos condiciones y aquí sale el valor sí verdadero cuando se cumpla cualquiera de las condiciones. ¿Ve? Listo. Vamos a ver un ejercicio más, ¿ya? Vamos a aumentar aquí. A ver, para policía. Por ejemplo, tenemos vamos a ciertos alumnos de una escuela de policías. A ver, vamos a ver. Paul, Pedro, Lucho, María. Ya, listo. Y si miren, para hacer otro ejemplo, quizá yo identifico, aquí voy a cambiar, ¿ya? Ingresar a la PNP. Listo. Ahí tenemos 4 estudiantes que desean, que están queriendo ingresar en una lista de una tabla de datos y tiene que tener edad mínima. $18. Ya, vamos a tener 18. Tiene que medir, tiene que tener una talla de mayor a 1,70 m. Y a ver qué requisito más le podemos dar. Edad mínima 18, talla mínima 1,70 m. A ver, un requisito más, a ver, espérese. Edad mínima, talla 1,70 m. Y a ver, ayúdenme a insertar otro requisito para que un alumno... ¿Cómo? Ahí está, peso. Muy bien. Peso, vamos a poner mínimo, tiene que pesar 70 kilos, ¿ya? Listo. Listo, muy bien. Miren, vamos a hacer el ejemplo con la función y con la función o. A ver, para recordarles que nos faltan 3 minutos. Cuando se corta, les voy a enviar el otro link para continuar con la clase. Listo, ya. Muy bien. Miren, ingresar a la Policía Nacional nos pide 3 requisitos. Específicamente vamos a trabajar con la función y, ¿ya? Nos olvidamos de la O. Nos olvidamos de casarnos y todo eso. Listo. Entonces, para ingresar a la policía, específicamente se tiene que cumplir estas 3 condiciones. Por ejemplo, ¿no? Ustedes se van como practicantes o se van a una institución de la Policía Nacional. Y en la Policía Nacional tienen
una hoja, en una tabla en Excel donde están inscritos todos sus estudiantes, ¿no? Sus 100, sus 1000, sus cientos de estudiantes en una tabla de Excel. Y les piden a ustedes que ingresen y ver qué alumnos cumplen con las funciones, con las características, con las especificaciones que ellos dan para que puedan ser aptos a ingresar. Entonces, en este caso vamos a hacer con 4, pero recuerden que se puede hacer con 1000, 2000, 3000, 10000, 20000, no hay ningún problema. Listo. Entonces se tiene que cumplir que tiene que tener como edad mínima 18 años, que tiene que medir más de 1,70 m y tiene que tener un peso mínimo, que tiene que pesar exactamente 70 kilos, ¿ya? Vamos a hacer. Entonces, edad mínima 18, vamos a ver, vamos a poner a Paul, que tenga 17, a Pedro, esto lo voy a borrar para no confundir, talla, Pedro tiene 20, Lucho tiene 19 y María tiene 20 también, listo. Talla, vamos a poner puros varones, José, listo. Porque creo que la talla de las mujeres es diferente, ¿no? También se podría poner aquí en la función, pero eso lo vamos a ver más adelante. Si no, los voy a complicar un poco. Talla, ve que Paul mida 1,76 m, que Pedro mida 1,80 m, Lucho que mida 1,72 m, José que mida 1,65 m. Peso, que pese, a ver, 70 kilos, que pese también, todos que pesen 70, vamos a poner. Listo, ahora sí. Entonces, tenemos... Listo, entonces continuamos ya con lo que habíamos puesto los requisitos, ¿no? Ya, miren, tenemos una lista de estudiantes, Paul, Pedro, Lucho y José, con sus respectivas edades cada uno, con sus respectivas tallas, con sus respectivos pesos. Pero la condición de la escuela de PNP, son las siguientes, las condiciones. Nos dice que tiene que tener más de 18 años, tiene que medir más de 1,70 m y pesar específicamente 70 kilos para que puedan ingresar. Entonces, vamos a ver quiénes cumplen con los requisitos. Ponemos igual, sí, abro paréntesis, y voy a utilizar la función i. La función i. Listo. En la función i voy a especificar y le voy a dar 3 condiciones. Entonces, primero, miren, pongo aquí, le digo, si la celda, recuerden que cuando usan la función i, no lo tomen en cuenta, ¿ya? Solamente generen la fórmula como solamente estuviesen utilizando la función si. Es por eso que yo digo, ¿ve? Si la celda C10 estoy diciendo, ¿ve? De esta manera, ¿ya? Recuerden que al momento de formular poner la fórmula, tienen que hablar. No se ponen las fórmulas así por decir, pensando. Tienen que hablar como estoy hablando, porque eso les va a ayudar a formular, ¿no? Toda la fórmula, para las funciones y las fórmulas para que puedan ejercer. Vamos a ver, mira, empiezo a hablar. Si la celda C10 es mayor ¿a qué? Mayor a, pongo mayor o igual a 18, ¿cierto? Porque ahí voy a trabajar la edad. Si en la celda C10 es mayor o igual a 18, punto y coma.
Ahora inserto la segunda prueba lógica. Y la celda D10 es mayor también, ¿no? Porque ahí voy a trabajar la talla. Es mayor o igual a 1.70. Ve, le estoy dando la segunda condición, punto y coma. En la tercera condición, si en la celda E10 ahí ya no le voy a poner igual o mayor o igual, porque ahí me está especificando que tiene que pesar solamente 70 kilos, o sea, se tiene que cumplir. Entonces le digo, si en la celda E10 es igual a 70, listo, ya terminé de darle mis tres condiciones. Le dije, si en la celda C10 es mayor a 18, si en la celda D10 es mayor a 1.70 y en la celda E10 es igual a 70, entonces, ¿qué es lo que quiero cuando se me cumpla? Las tres condiciones, ingresa a la PNP. Listo. En caso contrario de que no se cumpla una de las condiciones, quiero que me genere el texto no ingresa. Listo. Cierro paréntesis y eso sería absolutamente todo. Miren, ¿por qué no ingresa? Vamos a ver quiénes no ingresan y quiénes ingresan. Ya, a ver, aumentamos aquí. Listo, miren. Paul lamentablemente no ingresa. ¿Por qué? Porque mire, para ingresar tiene que tener más de 18. Bueno, él tiene 17, ¿no? Pucha su edad, pero sí mide más de 1,70 m, ¿ve? Y también pesa 70, pero lamentablemente no ha cumplido uno y es por eso que no ingresa. Ven, Pedro. Pedro sí pasa los 18, tiene más de 1,70 m, es 1,80 m y tiene 70, entonces sí ingresa. Lucho también, ¿ve? Tiene 19, más de 1,70 m y pesa 70. José, ¿por qué no ingresa? Si es mayor de edad, tiene 20. Ah, no ha cumplido con la talla, ¿ve? Porque la talla le hemos especificado que tiene que medir más de 1,70 m, ¿ve? Entonces, aquí está el claro ejemplo de cuando ustedes tienen que insertar la función y. Ahora vamos a ver con la función o. Listo. Con la función o obviamente sería lo mismo. Vamos a poner, a ver, ingresar a la escuela de natación. Listo, ingresar a la escuela de natación. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos son lo mismo, pero en este caso ya cuando que no es policía, no es para ingresar a la policía, solamente se necesita que cumpla uno de los requisitos. O sea, tiene que ser mayor de edad, basta que cumpla uno de los requisitos para que ingrese a la escuela de natación. Y aquí vamos a hacer el ejemplo, ¿ya? Listo. Los requisitos de igual manera, escribo, ¿no? Con la función o. Igual, si, abro paréntesis, la letra O, abro paréntesis. Listo, empiezo a trabajar. Si la celda C10 es mayor o igual a un metro, perdón, es mayor a o igual a 18, punto y coma. O la celda D10 es mayor o igual a 1.70, o la celda E10 es exactamente igual a 70, basta que se me cumpla una de ellas, ingresa.
Y si no se cumple todas, recién en el caso de O, para que salgan sí falso, no se tiene que cumplir ninguno. En el caso contrario, no ingrese. Y listo. Y vamos a ver si ingresan todos. Bueno, en este caso, sí ingresan todos, ¿ve? Porque de alguna manera todos cumplen algún requisito, ¿ve? Entonces eso vendría a ser la diferencia. Con la I se tiene que cumplir todos los requisitos y con la O solamente algunos de los requisitos. Falta que se cumpla uno de los requisitos, basta que se cumpla uno y me genera el valor sí verdadero. Profesor, ¿qué es el valor sí verdadero? El valor sí verdadero es el primer texto que nosotros le asignamos que cuando se cumplan las condiciones. Ese es el valor sí verdadero. Y el valor sí falso es el texto que escribimos al final y este texto corresponde a cuando no se cumplan las condiciones. Listo. Ahora sí procedemos a los ejercicios. Creo que ya fue muy clara la explicación. A ver, vamos a ver aquí otro ejemplo con la función I y con la función O. Me dice selección de jugadores. Es lo mismo, ¿ve? Que hicimos en el ejemplo. Tenemos una lista, una tabla de ciertos jugadores, donde tienen sus edades y tienen sus respectivas alturas. Y aquí me pide determinar, mire, si el participante es menor a 16 años y mide más de 1,80 m, seleccionar para el equipo de vóley. En caso contrario, si no cumple con esos requisitos, lamentablemente será para el equipo de fútbol, nos dice. O sea, tiene que tener menor a 16. Vamos a poner entonces las menor a 16 años. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? A ver. Y más de 1,80 m. Mayor a 1,80 estatura. Entonces son dos condiciones que se tiene que cumplir para que se vaya al equipo de vóley, ¿ve? En caso contrario de que no se cumpla estas dos condiciones, se va a ir para el equipo de fútbol. Entonces pues vamos a hacer la fórmula con la función I. Si podemos observar, mira, aquí ya está generado. Si, vamos a ver, menor 16, 1, listo. Entonces escribo igual, voy a aumentar de tamaño un momento. Listo, igual, sí. Agrego I. Si la edad es menor a 16, porque nos ha especificado, ¿no? Tiene que tener menos de 16. Si la celda C6 es menor a 16 y la celda, a ver, no puedo hacer clic, sí, ya está. Y la celda D6 es mayor a 1. ¿Cuánto? 1. ¿Qué era? A ver, vamos a ver. 1,80. 1,80. Entonces, cuando se cumplen esas dos condiciones, nos dice que nos va a ir para el equipo de fútbol. En caso contrario de que no se cumpla esas condiciones, se me va a ir para el equipo de vóley. ¿Ve? Para todo se cumple. En Excel se puede hacer de todo. No hay límites. Miren, ¿ve? Entonces, ¿tiene menos de 16? Sí. Tiene, a ver, vamos a ver. Aquí le dimos mayor de 1,80 m, ya, listo, ¿ve? Es al revés, creo. Ah, ya, es de vóley. Aquí es vóley. Cuando se cumpla, nos dice que se va el equipo de vóley y cuando no se cumpla, se va el equipo de fútbol. Porque para vóley se necesita buena talla, ¿cierto? Entonces, a ver, listo. Fútbol.
Ahora sí. Listo. Menor de 16, sí. Mide más de 1,80 m, no. Entonces va para el fútbol, ¿ve? Solamente si se cumplen los dos, se van para el vóley, ¿ve? Menor de 16, sí. Mayor de 1,80 m, sí, para el vóley. ¿Ve? Se dan cuenta, solamente los que cumplen se van para el vóley y los que no se cumplen se van para el fútbol. Y en el caso de la O, lo mismo, ¿ve? Es la misma fórmula, lo mismo que I, es lo mismo, solamente que cosa, cambio el símbolo de la O y de ahí es todo lo mismo. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Solamente va a ser la diferencia en el resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque para O se tiene que cumplir una de las condiciones para que sea verdadera, ¿ve? Todos se van para el equipo de vóley y solamente uno se va para el equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque no se habrán cumplido las dos condiciones. A ver, vamos a revisar. No es menor que 16, ¿ven? No es menor. Tiene 16, lamentablemente, está en el límite, pero no es menor de 16. Mide más de 1,80 tampoco, entonces no se cumple ninguno, es por eso que sale fútbol. Listo, ahora sí, les voy a pasar el ejercicio por la plataforma para que ustedes puedan resolver el ejercicio de la función sí y de la función o. No se olviden. A ver, hasta ahí, si alguien tiene alguna consulta, una pregunta, alguna duda que tienen que solucionar, a ver, pueden preguntar, no se preocupen. No tengan miedo. ¿Todo está claro? Sí, está entendido. Listo. Licenciado, Dígame. Por mi parte. licenciado, una pregunta. ¿Podríamos también combinar, por ejemplo, en el deporte, podríamos combinar 4 o 5 tipos de deporte también? Sí, pueden insertar más de hasta 20, 30 condiciones, pero se haría más largo la fórmula, ¿no? Pero sí, se puede. Eso es la ventaja de Excel, que se puede insertar, incluso puedes combinar entre otras fórmulas, más. Puedes combinar sí, y, o, más, suma. Solamente por eso es que estamos llevando en la parte introductoria para que entiendan, porque si no, muchos alumnos cuando ven las fórmulas largas, lo ven difícil, pero mire, la clave es hablar, o sea, pensar, si no, por último, si no hablen, piensen en su mente y generen la fórmula pensando, porque si ustedes no piensan, obviamente, no van a poder resolver una fórmula, es sencilla. Yo hablando, miren, así como hablo, así voy rellenando y voy formulando todas las fórmulas que se encuentran en Excel. Eso es la clave. Entonces sí se puede ingresar más de 2, 3 deportes. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Hemos trabajado con fútbol, con vóley. Ahora vamos a suponer, voy a borrar esto, que vamos a trabajar. Vamos a suponer, miren, que tenemos, por decir, ustedes tienen una academia, ya, vamos a suponer en este caso hipotético, que haya 1,000 estudiantes o 1,000 personas, 1,000 alumnos, que nosotros nos vamos a encargar de seleccionar para qué para qué deporte más ellos se inclinan o según a sus características de los alumnos. Entonces, supongamos, vamos a separarlos para los que juegan básquet. Vamos a suponer que tenemos 1,000 estudiantes y nosotros nos vamos a encargar de seleccionarlos más para qué deportes serían mejor, ¿no? Básquet vamos a poner para fútbol, para vóley y para natación, supongo. Vamos a suponer, ¿no? Entonces, obviamente, para natación me imagino que una persona tiene que tener ciertas características, para básquet también, para fútbol también, para vóley también. Entonces, aquí pondríamos más condiciones, ¿cierto? Pondríamos edad, altura,
quizá peso, quizá pondríamos resistencia. ¿Quién tiene más físicos, pongamos, no? Y quién es más ágil, por decir, por así llamarlo. Mire, tenemos ciertas características, ¿ve? De los 1000 alumnos. Tenemos su edad, su altura, su peso, tenemos su resistencia, su físico, tenemos su agilidad. Por decir, pondría una fórmula de esta manera. Igual, sí, pero antes de generar la fórmula tengo que saber las condiciones que un alumno tiene que cumplir para que se incline más a ¿qué? A la natación. Tengo que saber las condiciones que un alumno necesita para que se vaya al equipo de básquet, para que se vaya al equipo de fútbol, de vóley. Supongamos que para que se vaya al equipo de natación, tiene que tener resistencia, tiene que tener físico y tiene que tener agilidad, y no importa la altura, tampoco importa la edad, ¿cierto? Entonces, eso sería el requisito para la natación. Resistencia, físico y agilidad. Ahora, para básquet, supongamos, para básquet tiene que tener altura. Ustedes saben que en básquet se considera la altura. Tiene que medir, supongamos, mínimo 1,80 m. Para básquet se puede considerar altura, se puede considerar peso y se puede considerar físico, supongamos. Para fútbol, se puede considerar edad, se puede considerar, ¿qué más? Altura, no tanto, ¿no? Porque hay jugadores como el Chorri, bueno, ya, quizá altura no. Peso quizá, y físico también. Y resistencia, ¿no? 4. Y para vóley también se consideraría la altura, quizá el peso, quizá la agilidad. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Entonces, como ya he seleccionado, ya he visto qué requisitos más o menos se necesita para cada grupo, entonces con esos requisitos ya puedo generar mi fórmula, ¿no? Entonces puedo generar y decir igual, sí, y de esa manera, ¿no? Sí, y entonces darle, ¿no? Si se cumple la edad, si es verdadero la altura, si es el peso, entonces genérame natación. Por ejemplo, ahorita voy a poner un ejemplo. Sí y si la edad, no, bueno, no vamos a trabajar con la edad, ¿no? Para la natación vamos a necesitar peso quizá, ¿no? Peso. Si el peso es mayor, el peso es igual, vamos a suponer, el peso es igual a 60 kilos, nada más tiene que tener, digamos, para que se vaya al equipo de natación. Entonces, si E10 es igual a 60, si tiene resistencia, si la celda esta es igual a sí, ¿no? Si tiene resistencia, tiene físico. Listo, son 3 características. Si se cumplen esas 3 funciones, esas 3 características, entonces genérame la palabra natación. Nuevamente haría otro sí. Termino eso. Ahora continuaría con otro sí. Nuevamente sí. Abro paréntesis nuevamente y abro paréntesis. ¿Ve? Ahora voy para la segunda. Para el segundo. ¿Qué cosa? Para la segunda. Para el segundo equipo, ¿no? Para el básquet. Entonces, para el básquet ya son condiciones diferentes. Ya no se va a considerar lo que considera el peso, la resistencia, el físico.
Para el básquet consideraré, ¿no? Sí, le digo. Si la altura, si la celda D6 es mayor a 1.80, nuevamente, ¿qué más voy a considerar para el básquet? A ver, la altura, el peso, quizá, ¿no? Y el peso sea igual a 70 kilos, me tiene que pesar, vamos a suponer. Tiene que ser 70 y el físico tiene que tener físico. Y solamente cuando se cumplan todas esas condiciones, me tienes que generar la palabra basket. Nuevamente cierro. Y nuevamente continúo. Sí. Nuevamente y. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando se cumpla ciertas características que nosotros estamos requiriendo, y ahí automáticamente podremos seleccionar a nuestros alumnos, ¿ve? Supongamos que tenemos 1000 alumnos y de esos 1000 estudiantes, nosotros ya lo hemos calificado, los hemos seleccionado según a su qué, según a sus características, según a su edad, a su altura, a su peso, su resistencia, su físico, le hemos orientado hacia un grupo en específico, por decir, para la natación, básquet, fútbol, vóley. Miren, con el simple hecho, miren, aquí parece difícil esta fórmula, no es muy largo. Obviamente que para 4 carreras, para 4 deportes va a ser más largo. Entonces continúo. Para básquet, listo. Ahora continúo para fútbol. Sí, le digo. Para fútbol, ya, para fútbol solamente voy a considerarlos. Sí, si la resistencia, si tiene resistencia y tiene físico, entonces escríbeme qué cosa, escríbeme fútbol y listo. Y como ya inserté 3 opciones, ahora le digo, en caso contrario, escríbeme bola. A ver, aquí hice algo mal. Sí, a ver, sí, y F6, sí, doble, listo. Fútbol. Aquí es. Ya, listo. Aquí era. Ahora sí, ¿ve? Vamos a copiar todo esto. Control X, Control V. Listo. Listo. Entonces vamos, esta fórmula se tendría que añadir aquí por una celda por aquí, ¿no? Más o menos aquí. Selección. ¿A qué equipo sería, no? Equipo. O deporte mejor. Copio. Control C. Y control V. Listo. Voy a borrar esto. Listo, aquí vamos a ver. Vamos a poner 70. Vamos a poner cualquier peso, 60. 60, 60, 60, 70. 60, resistencia. Sí. También tiene resistencia. Resistencia. Él no tiene. Sí. Físico, también tiene sí, físico. Él no tiene físico tampoco. Él sí, él también. Él no.
el sí, el también. Ágil, él es ágil, él es no, el sí, el sí, el sí, el sí, el no y el no. Listo. Ahora vamos a ver, vamos a generar. Ve, miren, entonces, según a las características que tienen ciertos estudiantes, nosotros ya le damos una inclinación más o menos para qué equipo. ¿Ve? Así de esta manera, así como para el equipo de deporte, efectuamos este ejemplo, ¿saben por qué? Porque es más claro la explicación, pero en el campo de, digamos, en el campo de administración, vamos a hacer uso de estas fórmulas, pero referente a su campo. Entonces no se preocupen, si han entendido la clase de hoy, sencilla, utilizar la fórmula sí y la fórmula y o. No importa si la fórmula sea de 3, 4 líneas, como en este caso, miren, amplio, pero si se dan cuenta es sencillo, así como hablando, así pude insertar las funciones. A ver, hasta ahí alguna otra pregunta. Nadie, todo está claro. Muy bien, entonces alumnos, espero que todos hayan escrito presente en el chat para poder verificar su asistencia. Y entonces la práctica lo estaré dejando en el grupo, perdón, en la plataforma para que ustedes puedan trabajar. ¿Está bien? Entonces, como ya no hay más preguntas, procedemos a finalizar la clase por el día de hoy. Y recuerden ingresar a la plataforma. Dentro, aquí en la tarde, lo estaré subiendo el video de la clase de hoy, para los alumnos que no pudieron ver. ¿Ya? Entonces, les deseo un buen día, alumnos, y nos vemos en la próxima clase.